Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6:31 a.m. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y también convertirnos en una plataforma de opinión periodística que le permita a usted tener los diferentes ángulos de los temas que se abordan por nuestros invitados. Así es que desde ya, bienvenidos a la edición especial del día viernes. Julio Valdivieso, te saludo cordialmente. ¿Cómo estás? Televidente y a los compañeros en el estudio. También te saludo, Marvin Aguilar. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia y aquí a los compañeros en el set. Un gusto. Carlos Araujo, también, gusto de saludarte. Muy buenos días a todos, un gusto. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Arrancamos con esto, como para poder de alguna manera poner en perspectiva las diferentes aristas que están, porque por otro lado también el gobierno sostiene no hay dinero para poder de alguna manera estar solventando los problemas que se están ahora, desde luego, teniendo a partir de todas las emergencias que se han atendido en el pasado. A ver, ¿qué piensas tú, Marvin? Comienzo contigo y el resto tiene la palabra. Una de las cosas que se decía de la nueva normalidad, ¿verdad? Que cuando la vemos, la nueva normalidad se parece mucho a la vieja normalidad, ¿verdad? No hay mucha variante en el sentido de la protesta y de lo riesgoso que se puede volver con el tiempo, digamos, estas acciones. En un país que tiene instituciones débiles, donde pues unos no cumplen sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la policía no obedece resoluciones de la Asamblea Legislativa que están definidas en la Constitución, incluso. Ni del fiscal. El fiscal que yo he dicho en otros lados, ¿verdad? Que alguien debería de meter preso, a Julio, a Carlos, a mí, a Neto, alguien debería de meter preso, ¿verdad? Porque no hay ninguna responsabilidad de toda esta debilitación de las instituciones. ¿Qué nos debe de sorprender que los alcaldes se tomen las calles? O sea, es parte de ese mismo, digamos, debilitamiento, de esa estirar hasta donde más se pueda, digamos, la confrontación política. Cuando Marvin estaba hablando de ese impuesto, acordate que ese era temporal, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenía un plazo finito que se venció. Se vence en noviembre. Sí. Yo lo que quiero plantear es hacer como una reflexión a lo que veníamos hablando desde la época de la pandemia. Yo en ese momento decía que habían 3 crisis por las cuales el país estaba atravesando. La primera de ellas era la crisis sanitaria, la que estaba enfrentando el país con todas las consecuencias que esto implicaba en ese momento. Pero también había una crisis política que, lejos de venirse resolviendo, como Marvin lo ha dicho, y quisiera ser optimista, pero lamentablemente estamos en el calendario electoral, creo que eso se va a dar hasta después de las elecciones. Ojalá nos equivoquemos, pero no veo ninguna señal de humo al respecto. Lo que Marvin plantea de que aquí hay que bajarle presión es correcto, eso debe ser el deber ser, que el entendimiento, la razón, la ecuanimidad fuera la que marcara la pauta, pero en la realidad, lejos de ver eso, ves todavía un tensionamiento aún más. A ver, y de alguna manera en esto hay una manipulación de carácter política, de presión para poder de alguna manera, lograr desestabilizarlos electoralmente. Estamos, obviamente, Ernesto, estás en el calendario electoral y todo está pensado en función del 2021. Pero eso no es correcto. ¿Ah? No es correcto. No, pero es la realidad. Sí, y pero no es correcto y hay que señalarlo. Sí, ya han habido experiencias en el pasado donde han habido atrasos. No es correcto. También no se puede pretender creer que solamente es hoy. Pero espérate, no solo no es correcto, es que no debería de ser, pero eso es lo que nosotros aspiramos. Pero la realidad te dice lo contrario, pues. El FODES no es potestativo, el FODES es imperativo el cumplimiento. Claro. ¿Y qué ha pasado? Nada. Entonces, cuando en el país esto simplemente se ve como que no hay forma de cumplir, cada vez se van sentando antecedentes negativos. Entonces, por eso es que las violaciones son reiterativas. Aquí es donde, y así como sociedad, yo con mucho respeto le digo al fiscal, debe de dar muestras
para que los funcionarios públicos comprendan y entiendan de que hay que cumplir la ley. O sea, y eso solo lo puede hacer el fiscal, no lo puede hacer nadie. Pero el fiscal no tiene tiene toda la autoridad. Tiene la autoridad, que tiene la autoridad constitucional. Pero no tiene agentes no federales, importa, es que él no tiene que ir a amarrar a nadie. Con que actúe y haga los procedimientos adecuados, será inclusive la misma comunidad internacional la que terminará obligando a este gobierno a hacer caso a las leyes. Te voy a poner un ejemplo, Ernesto. ¿Quién está obligado a promover la acción penal en defensa de la legalidad? El fiscal. Sí, el fiscal puede girar administrativamente una orden de captura, pero la sensatez que le debe privar es que haga todo su legajo y vaya a pasarle la factura al órgano jurisdiccional para que él... Como dice Carlos, con todo y el debido respeto y el aprecio que se le tiene al fiscal, yo en particular igual le tengo un gran aprecio. Creo que también él ha dejado que le falten el respeto, porque yo he visto unas declaraciones que han hecho ciertos personajes donde me he quedado atónito por la forma en cómo se han Yo te puedo decir algo, Ernesto, él por su forma de ser, Raúl es una persona que busca la armonía y trata de minimizar mucho el conflicto. Yo creo que la armonía la podemos encontrar en la medida que nos respetemos, pero y en la medida que no solo te por eso es que hacemos la observación, que es importante que el fiscal se active en este momento. Lo que pasa pero le han dicho, ni voy a repetir lo que le han dicho. Sí, pero espérame, pero hay que ver que primero el enfoque no debe ser personal, sino institucional. Él en un momento determinado no va a ser fiscal, ¿verdad? Él tendrá que rendir cuentas de su gestión. Ahora, no solo basta, dijéramos como fiscalía, hacer una denuncia y presentarla, sostenerla. Por eso es que cuesta para los que no son abogados entender en algún momento esa pasividad. De por qué no se actúa, correcto. La pasividad esa hay que saberla entender. Eso no se confunda con debilidad. Así lo quiero ver yo. No, y es correcto. Hay cosas que el fiscal podría querer actuar, pero si la Corte de Cuentas no lo activa, tampoco puede actuar. A eso estaba de que eso es lo que estamos exigiendo, que la institucionalidad funcione. Pero no lo vemos como este tema. Tú tienes razón, Ernesto, cuando vos decís, mira, es que no lo hemos visto que se active. Ese es el llamado. No se está diciendo que persiga y que vaya y demande a medio mundo. Si una vez permitís tú que te falte el respeto, te lo voy a faltar. Lo que sucede te la van a faltar la segunda. Ernesto, y si en la segunda tú permites que te falten el respeto, ya en una tercera que la cuestión es esta, la falta de respeto en sí viene emanada de juicios de valor. Y yo quiero tal vez, Julio, volviendo al tema de las alcaldías, del FODES, vinculado a esto de la fiscalía. Ya hay denuncias de los alcaldes en fiscalía, avisos de los alcaldes en fiscalía contra el ministro de Hacienda por la retención ilegal del FODES. O sea que sí hay mecanismos donde activar a la fiscalía en función de velar porque no se esté utilizando de alguna manera el recurso del presupuesto del Estado en una función política. Aquí es donde necesitamos la actuación y la entrada directa de la Fiscalía para poder trabajar al interior del ministerio, porque creo que lo fundamental es esto. Aquí la gran discusión es que el ministro dice que no hay dinero y todos sabemos que sí lo hay. Si es que el único que dice que no hay es el ministro. El Salvador entero, y por eso echaron hasta el presidente del Banco Central de Reserva cuando fue a desenmascararlos a decir cuánto dinero había tenido disponible este gobierno. Pero hay alguien que tiene que decir la verdad. Por eso hay dos verdades. Pero ahí es donde entra la Fiscalía, que se puede auxiliar de la Corte de Cuentas, inclusive para poder auditar al interior, al Ministerio de Hacienda y demostrar si hay fondos. Es que mira, esto es tan evidente. 4 meses de retraso del FODES a las alcaldías. La retención ilegal de $75 millones destinados a las alcaldías del préstamo BID, que ya fue desembolsado y el ministro lo tiene en la gaveta desde el 9 de septiembre. O sea, ese dinero lo tiene ahí. O sea, eso ni siquiera es que podría venir dinero. Pero esa es tu percepción. No es percepción. Esos 75 millones ahí están. Sí, pero no lo sabes. ¿Cómo no? ¿A dónde? No, me sabes. El préstamo BID ya fue desembolsado. Bueno, ahí en ese préstamo se le dieron los fondos a Fomilenio. Se le pagaron las pensiones a los, ¿cómo se llamaban los? Pero existen dos posiciones. Cuando yo te digo, pero porque hay dos posiciones. Uno que dice no hay y otros que dicen sí hay. ¿Qué debería de formar? Que los organismos encargados de determinar la verdad que velen si lo hay o no. Digan que sí. Por eso, pero eso es en el caso del FODES, pero en el caso de los 75 millones ahí están, eso no hay que discutir nada. Y otra cosa, para que se vea cómo manipula el ministro
su institución contra los alcaldes. ¿Sabes tú que las alcaldías, para poder hacer titularizaciones, emisión de bonos, préstamos, necesitan del Ministerio de Hacienda una calificación de las alcaldías? Eso toda la vida nunca tarda más de 3 días de parte del Ministerio de Hacienda al solicitante alcaldía. Bueno, en este momento vayan a preguntarle a los alcaldes el retraso que tiene, que no les emite las calificaciones y por lo tanto les está deteniendo cualquier posibilidad de préstamos a las alcaldías. O sea que no solo le bloquea el FODES, no solo le bloquea los 75 millones, sino que le bloquea otros instrumentos de financiamiento. Ante la falta de esto, se los está bloqueando. O sea, al final está asfixiando totalmente a las alcaldías. Y ahí que depende de las alcaldías. Tú sabes que con el FODES alrededor de 200 alcaldías utilizan el 25% del FODES para el pago de salarios y para gastos administrativos de sostenimiento. Estás impactando a las familias de más de 200 alcaldías a nivel nacional. El FODES son 41 millones de dólares mensuales, que el 75% es para inversión pública y desarrollo de los municipios, que tampoco lo estás utilizando. O sea, no hay una reactivación económica con ese dinero. Pero fíjate que al margen de esto, es que no es potestativo, Carlos. O sea, la discusión, yo no quiero centrarla en el tema. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando demuestren que el dinero ahí está. Claro. ¿Y quién tiene que hacer eso? El fiscal con la Corte de Cuentas. Y por lo planteado por ustedes dos, una interpelación, ¿verdad?, al ministro de Hacienda. Se está, de alguna manera, con todo lo que tú has dicho, se está configurando para que, como no va a la comisión, lo que pasa es que hablemos de ese punto de interpelación ya no. Pero tú sabes que si no llega la interpelación, eso es diferente. Queda cesado de su hablemos de ese punto cuando regresemos. Lo que sucede es que, digamos, una reunión explicativa, técnica, donde Hacienda le diga a la Asamblea Legislativa y a los alcaldes, miren, la verdad es que no hay dinero por esto y por esto y por esto, es una reunión bienvenida para saber si es cierto esto de que no hay dinero o si hay dinero. Donde los diputados le contraargumenten, por ejemplo, lo que tú acabas de decir del préstamo BID, porque no se redirecciona al FODES. Pero como los diputados ya dijeron de que no van a ir, entonces, y parece ser que solo Milagro Navas es la única que ha dicho que va a asistir a la reunión como presidenta de Comures. Sí, es la presidenta, creo que es la presidenta de Comures. Entonces, pues muy poco. ¿Y está bien que vaya? Sí, está bien, o sea, pero muy poco entonces se va a poder acordar, a excepción de que Milagro Navas diga sí, nos parece correcto que no hay fondos, y convencer a sus colegas alcaldes de que la protesta pues es innecesaria y trasladar quizás la presión a los diputados para que aprueben, según el Ministerio de Hacienda, otros préstamos para de ahí poder redireccionar al FODES. Pero la situación está tan tensa entre el Legislativo y el Ministerio de Hacienda que si no van los diputados, pues muy poco acuerdo puede, o sea, Milagro Navas no puede acordar nada si los diputados no están ahí presentes, porque son al final los que van a tener que votar en la Asamblea Legislativa. Yo creo que esos son de las señales que tú debes de estar como atentas. Creo que tú mismo lo planteaste, alguien tiene que empezar a abrir la válvula de esa presión, y eso puede ser, bueno, yo vi muy prudente al alcalde de Sonsonate, donde hacía un llamado de reflexión, un llamado, dijéramos, a la sensatez para que se sentara. Yo creo que este es el principio de algo que puede ser. La discusión no estaba en si los llamaba o no llamaba, era el lugar a donde se iba a desarrollar. Incluso se estableció una encuesta para ver si era necesario. Yo creo que el lugar tiene como dos ópticas, ¿verdad? Una se llama jugar en una cancha neutral, y la otra es que depende de donde estés vos, llevarte a jugar a tu propia cancha de local. Son los militares, por eso es que ves que son cadetes de la escuela los que son. Pero es simbólico, hombre, porque ¿quién es el único brazo armado legítimamente que tiene un país? Para defender la soberanía. La soberanía, o sea, por lo tanto, que un ministro de la defensa. ¿O qué crees que las imágenes a los colegios? Que un ministro de la defensa. ¿O creemos que se lo deberían de dar al San José de la Montaña? ¿Sabes qué? Eso que estás viendo, esas imágenes, o sea, lo que aplicaron es extinción de dominio, porque no pudo justificar de dónde sacó todo eso, ¿verdad? Es correcto que le quiten eso, porque ver, no es malo que lo tenga si tiene cómo justificar. Aunque esos inmuebles entiendo que son ya viejos antes de las funciones de... Primero, no se la han quitado de su patrimonio. Es una medida de restricción a la disposición
de los bienes. Bueno, él va a explicar, porque la extensión de dominio no va contra la persona, sino contra los bienes. Me explico. Ahorita es una medida cautelar que la Fiscalía hace hay un juicio para evitar que no se vendan esos, y si hay una sentencia condenatoria, poderse pagar de esos bienes. Y si él lo explica, fíjate que ahorita... Además hay una presunción de inocencia todavía. De acuerdo, pero es que fíjate que hay una cuestión interesante en esto que los políticos deben de entender, teniendo en cuenta que nuestra élite le encanta tomar de ejemplo a Estados Unidos. Mira el problema de Trump ahorita. Resulta que se sabe ya que le debe al fisco 421 millones de dólares. Él para hacer, y tiene que pagarlos en los próximos 4 años. Se sabe de que él ha renunciado a sus negocios para ser presidente. ¿De dónde va a sacar 420 millones para pagarlo en los próximos 4 años? Si su único ingreso, mira los análisis en Estados Unidos, es el salario del presidente. Y pero cuando su mano formalmente, le alcanza. Pues igual aquí, ¿tú crees que aquí la gente entonces, está? pero no, como no estás hablando de un país bananero, sino de Estados Unidos, ahí hay tráfico de influencias. Porque él desde la Casa Blanca está favoreciendo empresas donde él tiene acciones, su fideicomiso. Lo que sí te puedo decir que los va a pagar. ¿De dónde? No sé. Claro, pero que los va a pagar, los va a pagar. Pues después de noviembre va a tener tiempo para pagar. Pero mira, esta declaración, este análisis en Estados Unidos está pesando la encuesta. Porque a la gente sí en Estados Unidos le molesta que yo pago, tú sabes, que yo pago y que Trump no paga. Sí, lo que pasa es que allá es diferente la forma de percepción. ¿Cuánto ha pagado en impuestos? $750. Y eso a los estadounidenses les molesta porque ellos sí pagan en Estados Unidos. No, y a todos los que pagamos impuestos nos molesta, no solo en Estados Unidos. Entonces, lo que puso aquí Ernesto en esa forma de cómo, para efectos mediáticos, ya está condenado el ministro. Independientemente del resultado jurídico que se dé. Lo que tú decías, si este es digamos, como el ambiente que se vive desde el punto de vista de la legalidad, como hemos tocado, desde el punto de vista del respeto que merece la ley, ¿qué más podemos esperar si no hemos entrado de lleno a la campaña electoral? Lo que pasa es que, como te dije, dentro de las 3 crisis que analizamos, y la última, que es la que más me preocupa, que es la crisis institucional, es que ahorita no nos podemos abstraer del calendario electoral. Es que ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña. Mira las acciones de la basura, del bloqueo a la basura. Entonces, en San Salvador, o sea, perdón. Ya no podés hacer. Y aquí también el rol que va a tener que jugar el tribunal para parar muchísimas de las cosas, que va a ser otro de los temas que vamos a abordar más adelante. Pero yo siento que independientemente, y no sé si le hiciste adrede o no, esa felicitación del sector, ¿verdad? ¿Del Día Mundial del Huevo? Sí, iba como dedicatoria. Ahí es, de verdad, hoy es el Día Mundial del Huevo. ¿Verdad? El tema al final de esto es que nos debe llamar poderosamente la reflexión. Aún en este caso no hay perdedores ni ganadores. El país como tal va a sufrir un desgaste innecesario de credibilidad. Cualquiera que nos esté escuchando dice, ¿qué tiene que ver la comunidad internacional con que se cumpla una orden o no? Mucho, porque vivimos todavía en un estado de derecho, por lo menos eso queremos creer, donde se tiene que respetar, me guste o no me guste. Si se queda una discrecionalidad, la aplicación o no, sí creo que vamos a tener problemas. Yo no puedo estar en contra de una decisión, pero eso no me habilita a mí para incumplirla. ¿Por qué? Porque se rompe el orden legal. Y ahí es donde no debemos de llegar. Porque, ¿qué puedo yo vender hacia el exterior si no tengo la seguridad jurídica mínima para este país? ¿Quién va a venir al país a invertir si ni siquiera las diferencias? Julio, y a propósito de lo que tú estás diciendo, yo quiero introducir un elemento que no hemos tocado, que es el caso de Intradexa. La empresa esta maquilera de que fue acusada de evasión de $5 millones. El día de ayer la Cámara ratifica de que no hubo evasión. O sea, que ni siquiera había necesidad de ir a acusar y a perseguir y a capturar a nadie. O sea, la empresa claramente ha sido demostrado que declaró sus ingresos y que dentro del procedimiento normal, él
clasificó como ingresos no grabados cierto de esos ingresos, pero eso se arregla administrativamente a nivel del Ministerio de Hacienda. Pero venir y utilizar la institución para hacer una persecución de ese tipo. Ahora, pero la no se fiscalía, sometieron pero a la decisión. La Por fiscalía eso, pero, va a apelar pero, o no va a apelar. pero estás haciendo una acusación penal contra algo que no existía, nunca hubo evasión. O sea, ahora, estás usando la institución del Estado nuevamente para perseguir empresarios. Pero ahora pero es que lo que tú estás diciendo, el mensaje a la inversión. Pero ¿Qué va a pensar la inversión extranjera cuando ve casos como esos? Pero ya hay responsabilidad compartida entre el fiscal y el Ministerio de Hacienda, porque va a apelar la fiscalía a esa resolución de la Cámara. No lo sé. Tendría todo el derecho para hacer, no una parte dentro del proceso. Pero yo lo que voy es que la Cámara te ha dicho claramente, señor, aquí no hay delito de evasión. Punto. Yo solo me acordaba cuando tú hacías la mención de lo del día del huevo, el Día Mundial del Huevo, el hecho de que tal vez los avicultores pueden llevar un cartón a la fiscalía, ¿verdad? Hacer una entrega simbólica y dejárselo ahí en recepción a la fiscalía, un cartón de huevo. Y me acordaba de eso, fíjate, porque para la guerra de 1969 los estudiantes universitarios y las señoras de los mercados hicieron una marcha a Casa Presidencial. Pues el presidente era Fidel Sánchez Hernández y él no quería declarar la guerra a Honduras, ¿te acuerdas? Va? Entonces, bueno, no se acuerdan, no sé si han leído eso, pues, pero yo no había nacido. Sí, yo sé. No, tampoco, pero entonces resulta que fueron a entregarle a Casa Presidencial al presidente. Le llevaron su cartón de huevo. Fustanes. Las señoras de los mercados llevaron fustanes para que los usara el presidente, para que tuvieran más valor, ¿verdad? ¿Y qué me quieres decir? Y que declarara, no, hay que llevarle un cartón de huevos a la fiscalía. Aprovechando el día, ¿verdad? El Día Mundial del Huevo. No, mira, yo creo que la prudencia. Porque ahí no necesitan dos, necesitan un cartón de huevos. Sí, creo que van a haber señales, ojalá. Esto no va con ánimos de dañar ni de desprestigiar a nadie. Lo que hemos dicho este día es que la crisis institucional, y no porque lo digamos aquí, ya hemos hecho llamados hacia la Corte Suprema de Justicia. Se ha hecho llamado a la Corte aquí, y uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que dice. Y creemos que el país, de no rescatarse la institucionalidad, le espera días. El fiscal no se imagina la cantidad de gente decente que hay en este país, que somos la mayoría, que estarían respaldando sus acciones sin ningún temor. No, y que no estamos pidiendo ilegalidades ni que ande amarrando a medio mundo. Si es que ese no es el rol. El rol de la fiscalía no es acusatorio. El rol de la fiscalía es garante de la legalidad, hombre. O sea, o cambian lo que dice esta Constitución, ¿verdad? Porque además el fiscal fue lo que juró cumplir. Jura cumplir la Constitución ateniéndose al texto de esto. Y el texto de la Constitución establece que usted es el garante de la legalidad. Y que quiten el 123 ¿quién más? Y que quiten el 123 de la no, hombre, mejor que quiten la calidad de diputado que no cumple con el 124. No. Ese debería de ser. El problema no es la ley. Pero es el ciudadano, el ciudadano tiene la oportunidad de hacer lo que tú decís este próximo febrero. Vaya, evalúe. Hoy que viene. Yo veo más fácil quitar el rotulito ese de la asamblea que cambiar. No, porque eso es en contra. Empoderemos a la gente, trasladémosle el poder a la gente. Usted que nos está viendo, cuando vaya a marcar, piense quiénes votaron en contra de sus ahorros, piense quiénes han manoseado las leyes antes de que le dé. Lamentablemente, pero también hay que decirlo, que nosotros no elegimos, nosotros votamos, que es diferente. Quien elige son las cúpulas de los partidos. Entonces, por lo menos, elige el menos peor, va. Si no puede elegir el menos peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la sábana que nos van a presentar, por lo menos en San Salvador, son 200, ¿cuántos partidos van? 4 o 5. Multiplíquelo por 48, que es cada uno, y va a ver, usted va a tener 248 rostros para que no vote por bandera. Una sábana king. Vote por rostro, que es lo mejor. Una sábana el tiempo se nos está agotando y lo importante es acotar bien lo que tú planteabas, Julio. Hemos procurado de alguna manera exaltar el valor que tiene la ley para ser cumplida y el papel que tienen los funcionarios en su obligación por hacer también, digamos, por respetar las leyes. Y creo que eso es bien importante remarcarlo, porque no ha sido el propósito de ir en contra de alguien en particular,
sino más bien de exaltar la necesidad del respeto de las leyes y no caer en un estado casi fallido, pues como Dios no quiera que lleguemos. Estamos lejos de ser un estado fallido, Neto, pero sí lo que hay es un estado con instituciones débiles. Precisamente por esa razón es importante exaltar como varias instituciones ya se están pronunciando para poder de alguna manera sentar el precedente de la necesidad del respeto a las leyes y que el funcionario está en la obligación de respetarlas. Yo creo que después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre veremos vientos de cambio en cuanto a esas actitudes. Pero además sería injusto no solo dentro del análisis de que no solo es la Fiscalía, también queremos ver el rol de la Corte de Cuentas, que es la antesala a la acción que es la institucionalidad la que debe responder. Institucionalidad, pero pareciera ser como que solo enmarcamos las baterías en un solo tema. Esto es todo el aparataje. Es para todo el aparato concerniente pues a ese papel que juega, tú decías. Y por eso es que tenemos que señalar, sugerir y presionar a estas instituciones que son las garantes del cumplimiento de la legalidad también, que se pronuncien y que actúen. O sea, es que no esperemos que los ciudadanos tomemos en nuestras manos las leyes para hacer cumplir las cosas. Para eso existen las instituciones. Y a los funcionarios, que no se les olvide que van a dejar de ser funcionarios un día. Y ahí tienen el ejemplo de general Munguía Payés. Y que esa acumulación de delitos van a poder ser aperturados más adelante. ¿Y sabes cuál es lo más grave? Vamos a estar muy a la expectativa de lo que ocurra el día sábado en esa reunión que ha provocado el ministro de Hacienda, ¿no? Una invitación, reflexionen. Reflexionen y vayan. Vayan, o sea, creo que hay que escuchar, se abre que el país... Yo creo que si les das el beneficio, por lo menos de la duda, ¿verdad? Creo que se abre una ventana que si es bien aprovechada, el país va a ganar. Ok, gracias a los tres. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.